El día que mi propia hija me ofreció mis pastelitos favoritos, supe que algo andaba mal. No por el sabor ni por el olor, sino por la forma en la que me miró mientras esperaba que diera el primer bocado. Si te gustan las historias de traición, venganza y secretos familiares, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar es el relato de una madre que tuvo que elegir entre proteger a su hija o proteger a su nieta. Yo soy la narradora de esta historia, una mujer de 66 años que casi muere en su propia mesa de Navidad. Ahora sí, comenzamos. El aroma a vainilla y canela todavía flotaba en el aire cuando mi hija sonrió frente a todos y dijo: «Mamá, hice tus cupcakes preferidos. Prueba uno, ¿sí?» Sus palabras sonaban dulces, perfectas, apropiadas para una Nochebuena en familia. Pero algo en su mirada me dejó un nudo en el estómago. No era aquella expresión cálida que yo conocía desde que la vi por primera vez envuelta en mantas rosadas. Había algo distinto, impaciencia, una especie de ansiedad escondida, detrás de una sonrisa demasiado controlada. Me llamo Elena. Tengo 66 años, y esa noche estaba segura de que, ya nada en la vida, sería capaz de sorprenderme. Pensaba que, después de perder a mi marido, de criar sola a mi hija y de ver crecer a mi nieta, ya había visto lo peor y lo mejor del mundo. Me equivocaba. La mesa del comedor estaba decorada como si fuera una escena de revista. Guirnaldas rojas, velas encendidas, copas alineadas, un pavo enorme en el centro y platos de porcelana que solo usábamos en ocasiones especiales. Vivíamos en un barrio tranquilo de la ciudad ficticia de Santa Aurelia, donde todos se conocían, donde las habladurías corrían más rápido que el viento. Mi yerno, Andrés, brindaba con su madre, doña Regina, una mujer orgullosa que siempre me miró como si yo fuera un estorbo necesario. Mi nieta, Sofía, jugueteaba con el lazo rojo del mantel, ajena al clima de tensión que flotaba entre los adultos. Y mi hija, Laura, impecable como siempre, acercó hasta mí un plato con el cupcake más bonito de todos. Glaseado blanco, chispas plateadas, una pequeña estrella de azúcar en la punta. Lo miré, pero no lo toqué. «Vamos, mamá», insistió ella. «Los hice con la receta que me enseñaste cuando era niña». Tomé el tenedor con mano firme por fuera, pero por dentro sentía un frío que me recorría la espalda. No sabía por qué, pero algo en mí gritaba que no comiera. A veces la intuición no hace ruido, solo se clava como una espina silenciosa. Fue en ese momento cuando doña Regina, la madre de mi yerno, se levantó de su silla haciendo un pequeño escándalo. «¿Y a mí quién me va a servir postre?», protestó. «Siempre me dejan para el final». Todos rieron. Era su forma habitual de llamar la atención. Aprovechando el movimiento y las risas, hice algo que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. Con la calma que solo dan los años y el miedo, deslicé mi plato hacia el lugar donde doña Regina acababa de sentarse. Frente a mí quedó su plato vacío. Frente a ella, mi cupcake perfecto, decorado como si fuera una pequeña joya. Nadie lo notó, nadie, excepto mi hija. Durante una fracción de segundo, vi como sus ojos se abrían un poco más de lo normal. Fue un gesto mínimo, casi invisible, pero las madres sabemos leer silencios, miradas y temblores. Luego volvió a sonreír como si nada. «Brindemos», dijo Andrés, levantando su copa. «Por la salud, por la familia y por esta Nochebuena juntos brindamos». Yo apenas humedecí mis labios con el vino. Doña Regina, en cambio, comió casi la mitad del cupcake de un solo bocado. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like si esta historia ya te tiene con el corazón apretado. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿confiarías en tu intuición como lo hice yo? 15 minutos después, el infierno se desató. La música de villancico sonaba de fondo cuando la copa de doña Regina cayó al suelo con un estrépito que rompió la conversación. Ella se llevó las manos al pecho. Su rostro perdió el color en cuestión de segundos y sus labios comenzaron a temblar. «¿Regina?», preguntó Andrés. «Mamá». Al principio todos pensamos que se había atragantado. Yo fui la primera en levantarme, más por reflejo que por otra cosa. Mi hija también se puso de pie, pero no corrió hacia su suegra, no trató de ayudarla. En lugar de eso, sus ojos se clavaron en el plato del cupcake, el que ahora estaba frente a la mujer que se desmoronaba. «No puede ser», murmuró, casi sin voz. En ese instante, lo entendí. No necesitaba pruebas, ni análisis, ni diagnósticos. Todo mi cuerpo supo la verdad antes que mi mente pudiera nombrarla.
El grito de doña Regina fue ahogado por un espasmo violento. Sus piernas no la sostuvieron y cayó al suelo ante la mirada atónita de todos. Sofía comenzó a llorar, asustada. Andrés gritaba el nombre de su madre. La sala se llenó de caos, de órdenes, de teléfonos buscando una ambulancia. Mi hija caminaba de un lado a otro como un animal acorralado. Pero no la vi asustada, la vi furiosa. Era la rabia de alguien a quien le había fallado un plan. No el miedo de una hija ante una tragedia. La ambulancia tardó lo que pareció una eternidad. Se llevaron a doña Regina entre cables y mascarillas, mientras un técnico nos hablaba de intoxicación, de posible reacción alérgica. Nadie entendía nada, o al menos eso querían creer. Yo me quedé un momento sola en el comedor. La mesa seguía intacta, el pavo entero, las copas a medio llenar, las velas ardiendo. Y frente a mí, el plato que yo había intercambiado, el cupcake que nunca probé. Lo miré durante largos minutos. No era un postre, era un mensaje, un arma pequeña, bonita y letal. Esa noche no dormí. Fui con ellos al hospital, pero apenas hablé. Me limité a escuchar a los médicos hablar de envenenamiento, de reacciones extrañas, de sustancias que todavía no sabían identificar. Andrés lloraba. Sofía, agotada, se quedó dormida en una silla. Mi hija, en cambio, caminaba por los pasillos con un llanto perfectamente medido, sin lágrimas. Cuando al amanecer regresé sola a mi casa, el silencio me golpeó como una pared. Dejé el abrigo en la silla, entré a la cocina y algo me hizo mirar el basurero. No sé por qué. Quizás porque cuando se busca la verdad, se empieza por lo que normalmente se oculta. Abrí el cubo lentamente. Entre papeles de regalo, restos de comida y servilletas manchadas de glaseado, vi un pequeño frasco oscuro, sin etiqueta, completamente vacío. Sentí que el corazón se me detenía un segundo, lo tomé usando una servilleta, con las manos temblando. Lo giré bajo la luz de la lámpara de la cocina. No necesitaba leer nada. El frasco hablaba por sí solo. Mi hija siempre había sido meticulosa, pero el miedo hace cometer errores. Me senté en la misma silla donde, años atrás, la ayudé a hacer sus primeras tareas escolares. Recordé sus manos pequeñas sujetando un lápiz, su cara arrugada cuando se equivocaba, sus ojos buscando los míos. ¿En qué momento aquella niña dulce se convirtió en alguien capaz de esto? Las palabras que mi mente rechazaba empezaron a aparecer una por una: veneno, intento, plan. Al amanecer sonó mi teléfono. Era Andrés. Su voz temblaba de Elena. Mamá está viva, pero muy mal. Los médicos dicen que, si hubiéramos tardado 10 minutos más. No terminó la frase, le ofrecí palabras de consuelo que yo misma no creía. Colgué. Miré de nuevo el frasco oscuro que tenía frente a mí. Pensé en Sofía. Pensé en Laura, pensé en mí. Y entendí algo que me atravesó como un rayo. Esa Nochebuena no fue un accidente, fue un ensayo. Y yo había sido la primera elegida. Volví al hospital con el alma hecha pedazos. El olor a desinfectante y metal me golpeó apenas crucé la puerta. Las luces blancas, los pasillos largos, las caras cansadas. Todo parecía sacado de una mala película. Excepto que esto era mi vida. Andrés estaba encorvado en una silla del pasillo, con el rostro hundido entre las manos. Sofía dormía sobre su regazo, tapada con una manta. Me acerqué despacio, la acaricié en la cabeza. Era tan pequeña, tan inocente, que el solo hecho de pensar que estaba en medio de toda aquella oscuridad me provocaba náuseas. ¿Dónde está Laura?, pregunté en voz baja. Dijo que iba a tomar aire, respondió él, sin levantar la cabeza. Hace rato que salió, no volvió en horas. La habitación de doña Regina parecía más una sala de máquinas que un cuarto de hospital. Tubos, monitores, cables. Aquella mujer siempre había sido imponente, dominante, de carácter duro. Verla allí, frágil, pálida, con la respiración asistida, era casi irreconocible. Me senté a su lado, sin que nadie lo pidiera. No lo hice por cariño. Lo hice porque necesitaba verla respirar. Necesitaba saber que seguía viva, que aquello todavía podía detenerse antes de convertirse en un funeral. Un médico joven se acercó poco después. Habló en voz baja. Fue una intoxicación por una sustancia que no solemos encontrar en alimentos. Aún estamos investigando qué es exactamente allí. ¿Cree que fue un accidente?, pregunté, sabiendo que la respuesta me iba a doler. Me miró con cautela. También estamos investigando eso. Esas palabras se me clavaron como espinas. Se está investigando. Nadie quería poner nombre a lo que todos empezaban a sospechar. Cuando salí de la habitación, la vi.
Al fondo del pasillo, Laura reía con un médico. Reía. Su cuerpo estaba relajado. Su postura era segura, no había rastros de una hija destrozada al notar que la miraba. Dejó de sonreír y se acercó a mí. Mamá, qué noche tan horrible, ¿no? Dijo, poniéndose el papel de víctima en cuestión de segundos. Menos mal que solo fue una intoxicación. ¿Solo? Repetí, sintiendo un escalofrío. Casi se muere, fue algo accidental, seguro, añadió con rapidez. A veces la comida se contamina, uno nunca sabe, sentí. Dentro de mí, algo se acomodó en un lugar oscuro. Mi hija necesitaba que todos creyéramos que aquello era un accidente, y yo necesitaba fingir que le creía. Cuando regresamos a casa, ella se encerró en su habitación, sin decir palabra. Yo me quedé en la cocina, con una taza de café fría entre las manos, mirando fijamente el frasco oscuro que había encontrado en la basura. Lo tenía envuelto en una servilleta, dentro de mi bolso. Lo saqué de nuevo. Lo observé a la luz, sin etiqueta, sin marca, sin nada que lo delatara, solo el vacío. Recordé algo de la noche anterior. Laura había llegado más temprano que todos, con una bandeja cubierta de aluminio. Vine directo del trabajo, dijo entonces. Quería ayudarte con los preparativos. Yo confié, siempre confié. Esa confianza ahora pesaba como una culpa enorme. Al día siguiente, en cuanto la vi salir rumbo al hospital, supe que había llegado el momento de dejar de ser solo madre y empezar a ser algo más: testigo, investigadora, guardiana. Subí a su habitación. El corazón me golpeaba en el pecho como si yo fuera quien estaba cometiendo un crimen. Sentí vergüenza por revisar sus cosas, pero el miedo por mi nieta era más fuerte que cualquier pudor. Empecé por lo evidente, su bolso. Encontré recibos de supermercado, la cartera, algunos cosméticos, envoltorios de plástico parecidos al que cubría el frasco del basurero. Guardé uno sin pensarlo. Luego encendí su computadora portátil. Estaba protegida con contraseña. Cerré los ojos un instante y escribí el nombre de mi nieta, Sofía. Era la contraseña que usaba desde la universidad. La pantalla se encendió. Sentí un hueco en el estómago. Era como si estuviera cruzando una línea invisible entre ser madre y ser una extraña en la vida de mi propia hija. Al principio no vi nada. Carpetas de fotos familiares, documentos del trabajo, música, facturas. Estaba a punto de cerrar todo cuando noté una carpeta reciente, sin nombre. Solo una fecha. La abrí. En la pantalla fueron apareciendo historiales de búsqueda. Dosis letal sin dejar rastro, sustancias difíciles de detectar en sangre. Venenos que simulan intoxicación alimentaria. ¿Cuánto tarda en hacer efecto un tóxico en postres? El mundo se me vino abajo. En silencio, me senté en la cama de mi hija porque las piernas ya no me sostenían. Sentí lágrimas subir, pero no salían. Era como si el cuerpo entero se hubiera quedado sin fuerza para reaccionar. Ya no era una sospecha, era una confirmación. Respiré hondo. Cerré una por una las ventanas. Borré del historial solo lo que yo había abierto, dejándolo todo como lo había encontrado. Apagué la computadora, miré la habitación y salí. En la cocina, el reloj marcaba las 11 de la mañana. Puse agua a hervir como si pudiera ahogar ante la verdad que acababa de descubrir. Cada sorbo me sabía a ceniza. Al mediodía, sonó el teléfono. Mi madre despertó, lo anunció Andrés, agotado. Está muy débil, pero está fuera de peligro inmediato. Una mezcla extraña de alivio y miedo se apoderó de mí. El fracaso del plan de mi hija le daba a todos tiempo, pero también le daba a ella otra oportunidad. Laura llegó esa tarde, con los ojos apenas enrojecidos, pero la voz firme. La están estabilizando, le informó. Los médicos dicen que pudo ser una reacción alérgica, algo hormonal. ¿Eso te dijeron? Pregunté en voz tranquila. Sí, respondió, evitando mi mirada. ¡Qué alivio! No, menos mal que nadie sospecha nada. Esa frase la delató más que cualquier evidencia. Sin contesté. ¡Qué alivio! Que nadie sospeche de nada. Vi como un escalofrío le recorría el cuerpo. Fue mínimo, un instante, pero para una madre, fue como ver una grieta enorme abriéndose bajo sus pies. Esa noche me senté en la habitación de Sofía, mirando cómo dormía. Sus puños cerrados, su respiración tranquila, su peluche preferido pegado al pecho. Recordé a Laura a esa edad. Recordé sus miedos, sus risas, sus rabietas. Me dolió pensar que, de alguna forma, yo había criado a alguien capaz de matar. No dormí. Me quedé en la sala, a oscuras, escuchando el crujido de la madera.
El tic-tac del reloj, el leve sonido de los pasos de mi hija moviéndose por el pasillo. Pensé en su infancia, en lo callada que era, en lo observadora. Pensé en la muerte de su padre cuando ella tenía apenas 9 años y en cómo, desde entonces, su mirada cambió. Yo trabajaba doble turno para sacarla adelante. Llegaba cansada, pero jamás dejé de leerle cuentos, de revisar sus cuadernos, de besarle la frente. Creí que eso bastaba. Cuando conoció a Andrés, respiré aliviada. Era un hombre serio, trabajador, respetuoso. Pero su madre, doña Regina, siempre me hizo sentir pequeña. Tenía dinero, propiedades, apellido. Y creía que su hijo merecía algo mejor. Laura, en lugar de alejarse de ella, se esforzó por imitarla, por ser aceptada, por ganarse su aprobación. Y yo comencé a notar que, poco a poco, mi lugar como madre se reducía. Los problemas con el dinero no tardaron en llegar. Doña Regina ayudaba, sí, pero a cambio de control. Control sobre la casa, sobre el negocio de Andrés, sobre la educación de Sofía. Laura lo aceptaba todo. Yo discutía, y cada vez que yo me oponía, mi hija se alejaba un poco más de mí. Con los años, vi algo en ella que antes no estaba. Una ambición fría, calculadora. Hablaba del dinero de doña Regina como si ya fuera suyo. Repetía, algún día, todo eso será de Sofía. Yo trataba de advertirle que las herencias no se cuentan antes de tiempo. Ella solo sonreía, como quien ya hizo cuentas y no piensa renunciar. Esa noche, sentada en la oscuridad, entendí que mi hija no solo había cruzado una línea moral, la había borrado, y aún así, en medio de todo ese horror, la pregunta que más me dolía era otra: ¿hasta dónde llega el amor de una madre cuando la persona a la que amas se convierte en un peligro? La madrugada siguiente amaneció pesada, como si el cielo mismo se negara a aclarar del todo. Yo seguía sin dormir, el café ya no hacía efecto y mi cuerpo empezaba a resentir cada desvelo, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Sabía dos cosas con absoluta certeza: doña Regina no se había intoxicado por casualidad. El primer objetivo de ese veneno había sido yo. Durante el día, Laura se movió por la casa con una aparente normalidad que me resultaba insoportable. Ponía orden en la cocina, hablaba por teléfono en voz baja, enviaba mensajes. De tanto en tanto fingía tristeza, suspiraba. Comentaba lo injusto que era que una simple cena familiar casi terminara en tragedia. Yo la observaba en silencio esa noche. Cuando todos se durmieron, sentí que el aire en la casa era demasiado denso para respirar. Me levanté, puse mis viejos guantes de limpieza y fui otra vez a la cocina. Encendí solo la luz del extractor, dejando el resto en penumbra. El basurero seguía allí, lleno de restos de comida, envoltorios, papeles. Abrí la tapa y comencé a revolver, venciendo el asco y la vergüenza. No buscaba basura, buscaba la verdad: plásticos arrugados, servilletas manchadas de glaseado, cáscaras de frutas. Y entonces lo sentí, algo duro, pequeño, frío. Lo saqué con cuidado. Otro frasco, igual de oscuro, igual de discreto, pero este todavía tenía un residuo pegado en el fondo. Una especie de gel translúcido, casi invisible. Lo acerqué a mi nariz, un olor químico, leve pero extraño. Y entonces, un recuerdo me atravesó como una aguja. Ese mismo olor lo había sentido en el aire, cerca del plato de doña Regina, segundos antes de que se desplomara. Me quedé un rato inmóvil, con el frasco en la mano. El tic-tac del reloj de pared sonaba como un martillo en mi cabeza. No podía seguir pensando que esto era solo una sospecha. Ya no guardé el frasco en una bolsa de plástico hermética que había preparado, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Me sentí ridícula y, al mismo tiempo, lúcida, una anciana con guantes buscando pruebas en su propia basura. Antes de irme a la cama, me detuve frente a la puerta de la habitación de Laura. Pensé en entrar, sacudirla de los hombros, gritarle: ¿qué hiciste? ¿En qué te has convertido? Pero me contuve. Una confesión arrancada a los gritos no serviría de nada. Lo que yo necesitaba no era un momento de drama, sino pruebas que nadie pudiera negar. A la mañana siguiente, fingí estar más cansada de lo normal. Mis pasos eran lentos, mis gestos torpes. Laura me miró con una mezcla de preocupación simulada y algo más. Cálculo: deberías descansar, mamá dijo, muy seria. Todo esto te está afectando. Es normal, respondí. No es fácil ver cómo casi se muere alguien en tu mesa. Esa misma tarde, cuando salió para el hospital, esperé a oír la puerta cerrarse y el ruido de su coche alejándose.
Entonces volví a su habitación, ya no buscaba confirmar nada. Eso ya lo tenía claro. Buscaba el porqué, la motivación, el alcance de su oscuridad. Revisé los cajones con más calma. Encontré estados de cuenta, documentos, papeles que no coincidían con su sueldo. Inversiones, créditos, pequeños movimientos que, sumados, mostraban una vida sostenida por algo más que el trabajo de Andrés. Bajo un montón de ropa perfectamente doblada. Hallé una carpeta plastificada. Dentro, una copia del testamento de doña Regina. Todo subrayado, montos, propiedades, cláusulas sobre incapacidades, condiciones en caso de coma, plazos de cobro, había notas al margen escritas a mano con la letra de mi hija. Si queda incapacitada. Revisar esto, si fallece antes de 10 fecha, se adelanta. Hablar con abogados sobre plazos. Me senté en la cama con el documento entre las manos. Sintiendo como algo dentro de mí se quebraba definitivamente, el cupcake ya no era un hecho aislado. Era la culminación de un plan estudiado, minucioso, frío. Guardé la carpeta en su lugar. Nada debía parecer alterado. Bajé a la cocina, preparé café, intenté tomarlo, pero el sabor me resultó insoportable. Todo me sabía a metal. Esa noche, cuando Laura regresó del hospital, traía el mismo semblante contenido. Está un poco mejor, me informó. Dicen que, con cuidados, puede recuperarse entonces. Dije mirándola a los ojos, tu plan no salió como esperabas. Se quedó inmóvil. Su rostro perdió color por un segundo. ¿Qué has dicho, mamá? Que me alegra, respondí, sonriendo apenas. Cuando alguien intenta algo tan grave y falla, a veces, la vida le da la oportunidad de arrepentirse. No sé de qué hablas, respondió con frialdad. Estás muy nerviosa. Quizás deberías ir al médico. Quizá, admití. O quizá, tú deberías preguntarte qué pasa cuando las cosas no salen según lo planeado. No discutimos. No levantamos la voz, pero algo entre nosotras se rompió para siempre. Esa noche me quedó claro que ya no estaba frente a una hija equivocada, egoísta o inmadura. Estaba frente a una mujer dispuesta a matar por dinero, y no solo a su suegra, porque aunque ella jamás lo admitiría, yo lo sabía. El primer plato en esa mesa había sido el mío. Antes de continuar, si esta historia te está removiendo algo por dentro, déjame en los comentarios. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu propio hijo o hija es capaz de matar por dinero? Y no olvides suscribirte, porque lo que viene ahora es todavía más oscuro. A partir de ese día dejé de actuar solo por instinto, y comencé a hacerlo por estrategia. Yo, que siempre me había considerado una mujer sencilla, de casa, de pequeños hábitos, tuve que aprender a pensar como alguien que prepara una partida de ajedrez. Cada palabra que decía, cada gesto, cada silencio, comenzó a formar parte de un plan mucho más grande. Tenía dos objetivos: proteger a Sofía de cualquier daño presente o futuro. Evitar que Laura volviera a intentar matar a doña Regina, a mí, o a cualquiera que se interpusiera entre ella y el dinero. Sabía que si la enfrentaba directamente, lo negaría todo. Sabía también que si la denunciaba sin pruebas sólidas, podría salir indemne, y volverse aún más peligrosa. Así que decidí hacer algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. Le haría creer que su plan estaba funcionando. Comencé con pequeños detalles. Una mañana fingí un mareo en la cocina. Me apoyé en la encimera. Dejé caer una taza al suelo. El ruido fue suficiente para que Laura corriera hacia mí. ¿Qué pasó, mamá? Nada, murmuré. Solo me levanté demasiado rápido. Últimamente me siento rara, cansada. Su expresión cambió apenas. No fue preocupación auténtica. Fue interés. Tal vez deberías revisarte, dijo. A tu edad, una caída tonta puede ser peligrosa. A tu edad, lo dijo con una naturalidad escalofriante. Esa misma tarde, comencé a hablar en voz alta. Como si pensara sola. A veces creo que ya he vivido suficiente, dije en el comedor, sabiendo que ella me escuchaba desde la cocina. No quiero ser una carga para nadie. Silencio. Quizás sea hora de dejar todo en orden. Por si me pasa algo. Laura asomó la cabeza por la puerta. No digas tonterías, mamá, dijo con tono suave. Pero... bueno... sí, es bueno tener las cosas claras. Por seguridad. En sus ojos vi algo brillar. No era tristeza, era expectativa. Días después, llamé a un viejo conocido de la familia,
el abogado Morales, que llevaba años tramitando herencias en Santa Aurelia. Fui a su oficina sin decirle nada a Laura. Me recibió con amabilidad. Elena, que la trae por aquí. Quiero preparar un testamento, dije, sin rodeos. Quiero dejar todo lo poco que tengo a nombre de mi hija y de mi nieta. Pero necesito ciertas condiciones. Le conté, sin detalles, que no confiaba del todo en el juicio de mi hija, que temía presiones externas, que quería asegurar el bienestar de Sofía por encima de todo. Él me miró con seriedad. ¿Pasa algo que deba saber? Aún no, respondí. Pero podría pasar. Le pedí que redactara un testamento simple, en el que constara que mi casa y mis ahorros serían para Laura, con Sofía como beneficiaria directa, en caso de cualquier problema. Pero también le pedí algo más. No quiero firmar nada todavía. Solo quiero que el documento esté listo, por si debo usarlo. Al salir de la oficina, sentí que daba el primer paso para entrar en el juego de mi hija, a mi manera. Esa noche, durante la cena, solté la bomba con aparente casualidad. Hoy estuve con el abogado Morales. Laura levantó la vista de inmediato. ¿Y eso? Estoy pensando en dejar mis cosas en orden, por si acaso, dije, cortando el pan con cuidado. Ya sabes. La casa, los ahorros, todo para ti y para Sofía. Su mano tembló un poco al llevarse el vaso a la boca. ¿De verdad, mamá?, preguntó. No hace falta que pienses en eso todavía. A tu edad yo ya había enviudado, y estaba trabajando en 2 sitios, respondí. Nunca es demasiado pronto para prepararse. No dijo nada más. Pero desde ese día, su comportamiento cambió. Se volvió de repente más atenta, más cariñosa. Me llevaba té a la cama, me ayudaba a levantarme del sillón, me ofrecía acompañarme al médico. Cualquiera habría visto a una hija ejemplar. Yo veía a una mujer que olía el dinero más cerca que nunca. Mientras tanto, seguía acumulando pruebas. Guardé los frascos en una caja metálica antigua, donde antes guardaba cartas de mi difunto marido. Tomé fotos de todo. Los recipientes, la carpeta del testamento de doña Regina, las búsquedas en la computadora de Laura. Un médico de confianza, el doctor Rivas, también empezó a estar al tanto, discretamente. Lo que me cuenta es grave, Elena, me dijo una tarde, en su consulta. Pero está haciendo lo correcto. Documentarlo todo, no quiero que la maten, susurré. Ni a ella, ni a mí, ni a nadie. Pero no puedo seguir fingiendo que no sé nada. Entonces necesita un momento exacto, respondió él. Uno en el que quede al descubierto, y que usted no corra riesgo real. Asentí. Ese momento se estaba acercando. Lo sentía. Laura no sabía esperar mucho. Una noche, al levantarme para ir al baño, la vi en la cocina, inclinada sobre la encimera. Se sobresaltó cuando encendí la luz. No podía dormir, dijo. Te preparaba un té. Para que descanses mejor. Miré la taza. Revolvió el líquido con la cucharilla, sonriendo. El olor no era extraño, pero ya no confiaba en nada que viniera de sus manos. Gracias, hija, respondí. Llevé el té a mi habitación. Esperé a que se cerrara la puerta y lo vacié lentamente en el desagüe. Al día siguiente fingí que había dormido como un bebé. El té me hizo muy bien, le dije. Ella sonrió, convencida de que el veneno avanzaba lentamente por mi cuerpo. Lo que no sabía era que quien avanzaba era yo. Poco tiempo después, recibí una llamada desde la clínica donde seguían atendiendo a doña Regina. Su estado mejoraba despacio. Apenas la soltaban un poco de las medicinas, mostraba su verdadero carácter, exigente, duro, desconfiado. Una mañana, cuando Laura salió apresurada rumbo al hospital, fingí no tener fuerzas para acompañarla. En cuanto cerró la puerta, llamé a un taxi, al ala de cuidados especiales, habitación 312, le indiqué al conductor. Cuando entré en la habitación, doña Regina me miró con sorpresa. No esperaba verme allí sola. ¿Y tu hija?, preguntó con voz ronca. En otro pasillo, mentí. Quiero hablar con usted sin testigos.
Su ceño se frunció. Por primera vez en muchos años, no había desprecio en sus ojos. Había miedo. Me senté a su lado y no quise perder tiempo. Lo que le pasó en mi casa no fue una casualidad, Regina. Ella tragó saliva. Yo también lo creo. Susurró. Pero nadie me toma en serio. Yo sí, dije. Y necesito saber cuánto sabe usted. La mujer suspiró, cansada. Me contó cosas que desconocía. Presiones de Laura para adelantar papeles, insinuaciones sobre la herencia, frases al pasar sobre lo mucho que Sofía merecía vivir sin apuros económicos. Comentó también discusiones entre ella y Andrés por la forma en que su hijo se dejaba manipular. Quería que cambiara el testamento ahora que estoy débil, dijo. Que firmara sin leer. Pero no soy idiota. No firme nada, interrumpí, con firmeza. Al menos no aún. ¿Y qué propones, Elena? Preguntó ella, mirándome fijamente. ¿Denunciar a tu propia hija? Sentí un nudo en la garganta. Sabes que podría hacerlo, admití, pero quiero algo más que verla en la cárcel. Quiero que Sofía esté a salvo. Y la opinión pública puede ser cruel con una niña en medio de un escándalo así. Hicimos algo que jamás habría imaginado. Una tregua. Dos mujeres que durante años se habían mirado con recelo, ahora unidas por un miedo común y un enemigo con nuestro propio apellido. Le conté, poco a poco, sobre los frascos, las búsquedas en la computadora, el té nocturno. No todo. Pero lo suficiente. Tu hija es una víbora. Escupió ella, con rabia. Lo ha calculado todo. La mía y la tuya, respondí con amargura. Nos equivocamos las dos. Trazamos un plan. Cuando los abogados de doña Regina prepararan nuevos documentos, ella firmaría. Pero con una fecha alterada, y bajo supervisión. Y habría copias guardadas fuera de su alcance. Al mismo tiempo, el doctor Rivas y el abogado Morales estarían listos para actuar en cuanto yo diera la señal. Regresé a casa esa tarde con la sensación de haber cruzado otro punto sin retorno. Ya no era solo una madre protegiendo en silencio. Era parte de una red que se armaba alrededor de mi propia hija. Durante los días siguientes, Laura se mostró más nerviosa. Contestaba el teléfono en voz baja. Se encerraba en su cuarto con la computadora, salía con pretextos confusos. A veces la oía decir, no, todavía no, pero pronto. Yo fingía no escuchar. Mientras tanto, reforcé mi pequeña estructura de seguridad. Escaneé documentos. Guardé copias en una memoria USB. Escondí la caja metálica con las pruebas en el viejo cobertizo del jardín. Bajo una maceta rota cubierta de tierra seca. Si algo me pasa, pensé, alguien lo encontrará. Antes de dormir, esa noche, miré a Sofía profundamente dormida. Le acaricié el pelo. Si tengo que perder a mi hija para salvarte a ti, lo haré, pensé, con un dolor que no sé ni cómo describir. Antes de seguir con la historia, respira un momento conmigo. Es dura, lo sé. Si sigues aquí, gracias de corazón. Cuéntame en los comentarios si tú serías capaz de entregar a la justicia a tu propio hijo para salvar a tu nieto. No es una pregunta fácil. Lo que yo hice después, tampoco lo fue. Los meses pasaron como si el calendario se burlara de nosotras. Cada día parecía igual. Pero la tensión crecía bajo la superficie. Laura se volvió más insistente con el tema de las herencias. Yo seguí interpretando mi papel de mujer frágil que se cansa con facilidad, que olvida cosas, que se tropieza de vez en cuando. Una tarde, el doctor Rivas me llamó. La clínica ha autorizado que doña Regina pase la Nochebuena en casa de la familia, con supervisión. Hay una enfermera asignada. Supe en el acto lo que eso significaba. Laura también lo supo. Apenas se enteró, se puso en marcha.
Era como si de repente tuviera 10 años menos. Organizó la cena, compró adornos nuevos, revisó menús, llamó a parientes lejanos. «Este año lo haremos mejor, mamá», decía. La Navidad pasada fue un desastre. Todos atribuyeron su entusiasmo a una mezcla de culpa y deseo de compensar lo ocurrido. Yo sabía la verdad. Veía una segunda oportunidad donde el veneno podría acabar lo que había comenzado. Me reuní con el abogado Morales y con el doctor Rivas. También con doña Regina, en una cita discreta. Ese día, la enfermera no se separará de mí, dijo Regina. Pero tu hija es lista. Puede aprovechar un descuido. Yo también estaré allí, respondí. Y esta vez, no dejaré nada al azar. El plan era simple y brutal. Dejaríamos que Laura se sintiera segura, que creyera tener el control, que colocara su dosis en la taza correcta, para luego demostrar que la víctima no era la prevista. 2 días antes de Nochebuena, la escuché hablar por teléfono en la sala. Con la abogada, ya está todo listo, decía. Cuando se firme, los trámites serán rápidos si pasa algo. No mencionó nombres, no hacía falta. La víspera de Nochebuena, fui a la clínica a ver a Regina a solas. ¿Estás segura de lo que vas a hacer, Elena?, me preguntó. Esto puede destruir a tu hija para siempre. Mi hija se destruyó sola, respondí. Yo solo voy a detenerla. Le pedí que hiciera algo más. Si sentía cualquier síntoma esa noche, por mínimo que fuera, lo dijera en voz alta, sin miedo, para que todos escucharan. Nada de fingir fortaleza. Nada de aguantar. Esta vez, dije, el silencio no protege a nadie. Cuando llegó el día, la casa volvió a estar llena de luces, música y olor a comida. Sofía colgaba adornos en el árbol, ajena a que esa noche marcaría su vida de una forma que tardaría años en comprender. Regina llegó en una silla de ruedas, acompañada por una enfermera de cara amable, pero mirada atenta. Laura la recibió con besos en las mejillas, efusiva, casi exagerada. «¡Qué alegría tenerte aquí otra vez!», exclamó. «Esta vez todo será perfecto». Yo crucé una mirada con Regina. En sus ojos había miedo, y algo más. Coraje. La cena transcurrió entre conversaciones tensas, chistes forzados y brindis vacíos. Laura iba y venía de la cocina. Servía platos, rellenaba copas, ofrecía infusiones digestivas. Lo vi con claridad. Estaba esperando el momento justo, que las defensas bajaran. Que todos estuvieran relajados. «Mamá», dijo en cierto momento, «te he preparado un té especial, para que no te sientas tan pesada después de la cena». Traía 2 tazas en una bandeja. Una para mí, otra para Regina. Las colocó en la mesa con cuidado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que se oyera. La taza con el diseño floral, la que yo usaba siempre, quedó frente a mí. La otra, más sencilla, frente a Regina. Laura sonrió. «Beban mientras está caliente». Nadie más tocó esas tazas. En ese instante supe que había llegado el final del juego. Tomé mi taza con ambas manos, como si quisiera disfrutar del aroma. Sentí el calor en los dedos, el temblor en mis huesos, la mirada fija de Laura sobre mí. Cuando giró ligeramente la cabeza para decir algo a Andrés, hice el movimiento que me había salvado un año atrás. Deslicé mi taza hacia Regina, y traje la suya hacia mí. Esta vez, sin embargo, había un detalle distinto. La dosis que Laura creía haber preparado para matar, no era exactamente la que ella imaginaba. Días antes, gracias al doctor Rivas y a la ayuda involuntaria de mi propia hija, habíamos logrado saber qué sustancia estaba usando. El médico preparó una versión diluida, capaz de provocar una reacción fuerte, pero no mortal, en la dosis que ella solía usar. El problema era saber a quién iba realmente dirigida esa noche. Y bastó ver sus ojos esclavizados a mis manos para comprenderlo. El veneno era de nuevo para mí. Bebí un pequeño sorbo de la taza que Laura creía que estaba frente a Regina. El sabor era extraño, metálico, disfrazado con miel. Regina, por su parte, llevó la taza a los labios, pero no bebió. Me miró de reojo, obedeciendo al plan, esperar mi reacción antes de probar nada. Laura nos observaba sin pestañear.
10 minutos después, sentí un calor recorrerme el cuerpo, el pulso acelerado, un ligero mareo. Miré a la enfermera. Ella asintió apenas. Todo estaba en marcha. Lo que Laura no sabía era que esta vez, la única persona que caería en su propia trampa sería ella. El mareo que sentí era real, pero controlado. El doctor Rivas me había explicado lo que podía ocurrir. Taquicardia. Sudor frío. Debilidad. Nada que no pudieran revertir a tiempo si actuaban rápido. La enfermera se levantó de inmediato. ¿Se encuentra bien, señora Elena? Me llevé una mano al pecho, exagerando apenas. Creo que me sentó mal algo de la cena, murmuré. Laura se tensó, pero en lugar de acercarse, se quedó quieta, observando. Sus ojos iban de mi rostro a la taza, como quien espera ver un truco completarse. Regina dejó su propia taza intacta. Nadie más se acercó a ella. Sofía miraba todo sin entender. Es la presión, dijo Laura enseguida. Con su edad, es normal. Debería acostarse. La enfermera, que estaba al tanto de todo, respondió con calma. Voy a tomarle los signos vitales aquí mismo. Por si acaso. Mientras ella me revisaba, el plan seguía su curso. Yo debía ganar unos minutos más. Antes de que sigamos, dije, haciendo un esfuerzo por mantener la voz firme, quiero hacer un brindis. Todos me miraron con sorpresa. No era momento de discursos. Y sin embargo, me puse de pie lentamente apoyándome en el respaldo de la silla. Quiero agradecer. Continué. Que sigamos vivos después de todo lo que pasó el año pasado. Laura me miró con una mezcla de impaciencia y molestia. Mamá, siéntate. No hace falta. Sí, hace falta. La interrumpí. Porque el año pasado alguien casi muere en esta mesa. Y este año, alguien va a dejar de fingir. El silencio cayó como un mantel pesado. Sofía dejó de jugar con los cubiertos. Andrés frunció el ceño. Regina apretó los brazos de la silla. Yo miré a la enfermera. Ella dio un paso hacia atrás, acercándose sutilmente al pasillo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Laura, forzando una sonrisa. ¿Estás confundida? Fue una intoxicación accidental. Los médicos lo dijeron. Los médicos también dijeron, respondí, que la sustancia encontrada no era algo habitual en alimentos. Y que alguien tuvo que ponerla allí. Sentí otro mareo, esta vez más fuerte. La enfermera se acercó de nuevo. Será mejor que llamemos al doctor, dijo. No me gusta cómo está reaccionando. Laura comenzó a ponerse nerviosa. Yo la llevo al hospital. Se apresuró. No hace falta molestar a nadie más. Ya están avisados, intervino la enfermera, mostrando su teléfono. El doctor Rivas viene en camino. Y no solo él. En ese momento, el timbre de la casa sonó con un estrépito casi teatral. Andrés se levantó, confundido, y fue a abrir. 2 agentes de policía junto con el doctor Rivas entraron al comedor. El rostro de Laura perdió todo el color. ¿Qué significa esto?, exigió. ¿Quién os llamó? Yo, respondí. Hace semanas. Uno de los agentes se acercó a la mesa, observó las tazas, miró a Laura y luego a mí. Hemos recibido un informe detallado de la señora Elena, dijo. Y también de la clínica, del abogado Morales y de la señora Regina. Laura soltó una carcajada nerviosa. ¿Están todos locos?, preguntó. ¿Van a creerle a una anciana enferma y a una mujer que siempre me odió? En ese instante, sentí que el mareo cambiaba de intensidad, como una ola que comenzaba a retirarse. El doctor Rivas me tomó del pulso. La reacción está dentro de lo esperado, susurró. Ahora observe. Dirigí la vista hacia Laura. Tenía las manos apoyadas en la mesa, los nudillos blancos de tanto apretar. De repente, se llevó una mano al cuello como si le faltara aire. No, murmuró, no puede ser.
Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Trató de inspirar, pero el aire no le bastaba. Sus piernas fallaron. Cayó de rodillas junto a la silla. ¡Laura!, gritó Andrés corriendo hacia ella. La espuma empezó a asomar en la comisura de sus labios. Sus manos se crispaban en el suelo. El veneno, ese veneno calculado para otros, corría ahora por su propia sangre. Los agentes se miraron entre sí. En tensión. El doctor Rivas se agachó de inmediato. Comenzó a darle instrucciones a la enfermera. Tenían preparada la medicación antídoto, ajustada precisamente a la dosis diluida que sabíamos que ella usaría. No la dejen morir, susurré. No quiero su muerte, quiero la verdad. Los paramédicos que esperaban en la calle entraron con rapidez, avisados minutos antes por la enfermera. Todo estaba calculado, menos una cosa. El dolor que sentí al ver a mi hija en el suelo, convulsionando, víctima de su propio plan. Mientras se la llevaban en una camilla. Inconsciente. Con una máscara de oxígeno. Uno de los agentes se acercó a mí. Señora Elena, ¿tiene aquí las pruebas de las que habló en su denuncia previa? Con manos temblorosas, pero decididas, saqué de un cajón del aparador la memoria USB. Copias impresas de correos. Fotos de los frascos. Capturas de pantalla de las búsquedas. La carpeta con anotaciones del testamento de Regina. Todo lo que había guardado en silencio durante meses. Aquí está, dije. Y hay más en un lugar seguro, fuera de esta casa. Andrés, pálido, apenas lograba articular palabras. No puede ser, balbuceaba. Tiene que haber algún error. Regina lo miró con una dureza que nunca le había visto. Tu esposa intentó matarme, dijo. Y hoy intentó matar otra vez. A su propia madre. Uno de los agentes recogió las tazas cuidadosamente y las guardó en bolsas etiquetadas. La enfermera describió cada paso de la noche, cada movimiento de Laura alrededor de la cocina. Sofía lloraba en un rincón, sin entender por qué su madre se la llevaban entre sirenas y luces. Me acerqué a ella, y la abracé fuerte, tan fuerte que pensé que se me romperían los huesos. Estoy aquí, mi niña. Susurré. Pase lo que pase, estoy aquí. Y mientras las luces de la ambulancia se alejaban, iluminando por última vez aquella mesa de Nochebuena, supe que nada volvería a ser igual. Ni la Navidad, ni mi casa, ni mi papel como madre. Pero por primera vez, sentí que el miedo empezaba a soltarme. Laura sobrevivió. El doctor Rivas hizo todo lo que estaba en su mano para que así fuera. La dosis que ella misma había preparado, sin saber que estaba modificada, fue suficiente para dejarla al borde del abismo, pero no para empujarla al vacío. Despertó en el hospital, esposada a la cama, con un agente en la puerta. La primera persona a la que pidió ver. ¿Fui yo? Antes de entrar a su habitación, el investigador a cargo del caso habló conmigo en el pasillo. Señora Elena, las pruebas que entregó son contundentes, dijo. Frascos con residuos, búsquedas en la computadora, antecedentes del intento anterior, testigos en la clínica. Su hija será imputada por intento de homicidio, varios, con premeditación. Asentí, sintiendo que cada una de sus palabras era un golpe seco en mi pecho. ¿Estás segura de que quiere verla?, añadió él. No lo estaba. Pero asentí de nuevo. Tenía que hacerlo. Cuando entré, Laura estaba pálida, con ojeras marcadas y una rabia fría en los ojos. Así que lo lograste, escupió. Apenas me vio. Me entregaste como si fuera una desconocida. La miré largo rato. Quise recordar a la niña que se quedaba dormida sobre mis rodillas viendo dibujos. Pero solo veía a la mujer que había puesto veneno en mi mesa. No, respondí. Al fin. No lo logré yo. Lo lograste tú sola. Yo solo dejé de ocultarlo. Todo esto lo hice por nosotras, gritó. Por ti, por Sofía. Para que no tuviéramos que pasar hambre como cuando murió papá. ¿Tú no entiendes lo que es vivir con miedo al mañana? Sentí el impulso de reír y llorar al mismo tiempo. Yo soy la que sabe lo que es vivir con miedo, le dije. Miedo a que un día decidas que soy más útil muerta que viva.
Miedo a que Sofía estorbe tus planes. Miedo a dormir bajo el mismo techo que la persona que quiso matarme 2 veces. Laura apartó la mirada. Las esposas tintinearon cuando apretó los puños. Podías haber callado. Susurró. Podías haber mirado hacia otro lado. Eres mi madre, y precisamente porque soy tu madre, respondí. No podía seguir permitiendo que te convirtieras en un monstruo sin que nadie te pusiera un alto. Y porque soy abuela, Laura, no voy a dejar que Sofía aprenda que la vida se compra con veneno. No hubo más que decir. Lloró. Me insultó. Me llamó traidora. Yo no lloré. Algo dentro de mí estaba demasiado roto para eso. Días después, comenzaron las audiencias. Me tocó caminar por los pasillos del juzgado como una sombra. La gente susurraba. Algunos me miraban con lástima, otros con juicio. La madre que denunció a su propia hija decían. En la sala, Laura se sentaba junto a su abogada, esposada, el rostro tenso. Cuando me tocó declarar, sentí que el corazón iba a salírseme por la boca. Pero hablé. Conté lo del cupcake de la primera Nochebuena. Conté sobre los frascos. Las búsquedas en Internet. Los testamentos subrayados. Las visitas a la clínica. Los té nocturnos. Las llamadas en voz baja. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de la imagen que yo había tenido de ella. La abogada intentó presentarme como una anciana paranoica, afectada por el duelo, sugestionada por la tensión con Regina. Pero las pruebas físicas, las declaraciones de los médicos, de la enfermera, de Regina misma, derribaron cada intento de sembrar duda. Andrés testificó también. Destrozado, reconoció haber ignorado señales. Comentarios de Laura. Su obsesión con el dinero, su insistencia en arreglar papeles cada vez que su madre enfermaba. Nunca pensé que fuera capaz de tanto, dijo, con la voz rota. Durante todo el proceso, Sofía quedó al margen de la sala. Demasiado pequeña para entender las palabras intento de homicidio. Demasiado grande para no percibir que algo irreparable había ocurrido. La trabajadora social me visitó en casa. Revisó cada rincón, habló conmigo largo rato. ¿Tiene usted fuerzas para hacerse cargo de su nieta?, preguntó. No por un mes. La miré a los ojos. No sé si tengo fuerzas, admití. Pero sí tengo algo que no tuve antes, claridad. Y un motivo para levantarme cada mañana. Regina, en una jugada que nunca habría esperado, apoyó mi solicitud. La niña estará mejor con Elena, declaró. Yo no tengo salud ni paciencia para criar a nadie. Y menos después de todo esto. Incluso Andrés, después de largas conversaciones con psicólogos y abogados, estuvo de acuerdo. Unos meses más tarde, la resolución llegó. La custodia de Sofía me fue otorgada a mí, de forma provisional primero, luego extendida. El día que llevaron a Laura al centro de reclusión definitivo, la vi pasar escoltada, con el uniforme del penal, la mirada fija al frente. Por un segundo, buscó mis ojos. Pero lo que encontré en los suyos no fue pedido de perdón. Fue un reproche silencioso. Tú me hiciste esto. Y quizá, en cierto modo, tenía razón. Fui yo quien firmó papeles, quien entregó frascos, quien habló. Pero también fui yo quien le dio la vida, quien la alimentó, quien la sostuvo en brazos cuando tenía fiebre. La pregunta que me perseguiría durante mucho tiempo fue: ¿en qué momento dejó de ser suficiente todo eso? Antes de seguir hacia el final de esta historia, te invito a que, si aún no lo has hecho, te suscribas al canal y dejes tu like. No porque esta historia sea bonita, sino porque hay historias que merecen ser contadas tal como son, por duras que resulten. Y ahora viene la parte más difícil. Vivir con lo que queda después. La vida después del juicio no fue un regreso a la normalidad. Fue otra vida. El barrio de Santa Aurelia se llenó de rumores. En el mercado, las mujeres se acercaban para susurrar. Pobrecita Elena. Imagínate, tener que denunciar a tu propia hija. Algunos me veía como una valiente. Otros como una traidora. Yo no me sentía ni lo uno ni lo otro. Me sentía cansada. Sofía se instaló definitivamente en casa conmigo. Tuve que reorganizar todo.
Horarios, gastos, espacios, rutinas. Y sobre todo tuve que aprender a ser abuela y madre al mismo tiempo. Las primeras noches, la niña se despertaba llorando. Soñé con mamá, decía, gritaba, y yo no podía acercarme. Yo la abrazaba con fuerza. Tu mamá está en un lugar donde tiene que pensar mucho en lo que hizo, le decía. Pero tú no tienes la culpa de nada. Tú no eres ella. No le conté toda la verdad. No aún. Solo lo justo para que entendiera que, a veces, los adultos cometen errores tan grandes que la justicia tiene que intervenir. Regina, por su parte, no volvió a ser la mujer altiva de antes. El veneno dejó secuelas en su salud y en su carácter. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, pero cuando venía a casa, se sentaba en silencio a mirar a Sofía jugar. ¡Mamá! Un día me dijo. Nunca te pedí perdón por cómo te traté todos estos años. La miré sorprendida. No hace falta. Sí hace falta, insistió. Porque mientras yo te miraba por encima del hombro, eras tú la que veía lo que yo no quise ver en mi propio hijo, en mi propia nuera, en mi propia familia. Desde entonces, entre Regina y yo no hubo amistad, pero sí una especie de respeto triste. Éramos, al fin y al cabo, dos mujeres heridas por la misma persona. Pasado un tiempo, recibí una carta de la prisión. Era de Laura. La primera página estaba llena de reproches, de justificaciones. Que lo hizo por miedo, que quería asegurar el futuro, que yo nunca entendí su desesperación. En la segunda página, sin embargo, había algo distinto. Una pregunta. ¿Sofía pregunta por mí? La respuesta era sí, pero no le contesté esa carta. No sabía cómo hacerlo sin mentirle a una ni a la otra. En lugar de eso, pedí hablar con una psicóloga infantil. Quería saber cómo explicarle a Sofía. Algún día, que su madre no estaba de viaje, ni trabajando lejos, sino pagando por un crimen. Lo más importante, me dijo la psicóloga, es que la niña entienda que lo que hizo su madre está mal, pero que eso no significa que ella sea mala por llevar su sangre. Separar el acto de la persona. No estaba segura de poder lograrlo, pero al menos tenía una dirección. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con una tarea de la escuela sobre la familia, la niña levantó la vista y preguntó: «Abuela, ¿tú quieres a mamá?». La pregunta me atravesó como una bala. Respiré hondo. «Sí», respondí. «La quiero. Y precisamente porque la quiero, no quise permitir que siguiera haciendo daño». «¿Se portó muy mal?», insistió ella. «¿Mucho?», dije. «Tan mal que tuvo que ir a un lugar para aprender que lo que hizo estuvo muy, muy mal». Sofía se quedó pensativa. Yo no quiero portarme mal», concluyó. «No quiero que me manden también a ese lugar». La abracé. «No lo harán». «Porque tú estás aprendiendo algo muy importante. Que querer a alguien no significa permitirle todo». Y mientras la abrazaba, entendí que eso era exactamente lo que yo había aprendido a golpes. Con el tiempo, me atreví a visitar a Laura una vez más en prisión. Quería mirar a la mujer en la que se había convertido, no para perdonarla, sino para aceptar la realidad tal como era. Estaba más delgada, con el rostro endurecido. «Te ves más vieja», me dijo. Apenas me senté. «Lo estoy», respondí. «Pero sigo aquí». Hubo un silencio largo. «¿Sofía está bien?», preguntó al fin. «Sí», respondí. «Va a la escuela. Tiene amigas. Le gusta dibujar. A veces se despierta llorando. Pero cada día llora menos». Vi cómo aquello la hería, aunque trató de ocultarlo. «Te odia», añadió. «No», dije. «No te odia. Ni siquiera te comprende del todo. Solo sabe que estás lejos porque hiciste algo muy grave». Un brillo de orgullo enfermo cruzó sus ojos. «Les dijiste que lo hice por ella».
No, respondí con firmeza, porque no lo hiciste por ella, lo hiciste por ti. Por tu ambición, por tu miedo a ser pobre, por tu incapacidad de aceptar que la vida no te debía una fortuna. Se quedó en silencio. La conversación terminó sin abrazos, sin promesas, sin reconciliación. Al salir, supe que no volvería pronto. Quizás algún día, cuando Sofía fuera mayor y quisiera tomar sus propias decisiones, la acompañaría. Pero por ahora, nuestra distancia era la única forma de proteger a mi nieta y de protegerme a mí misma. Hoy, mientras te cuento esta historia, han pasado varios años desde aquella primera Nochebuena del cupcake envenenado. Vivo en la misma casa de siempre, en el mismo barrio de Santa Aurelia. Las paredes son las mismas, pero ya no son las de antes. Las he pintado, he cambiado muebles, he puesto dibujos de Sofía en la nevera. He llenado los espacios de una vida nueva. Sofía ahora es una adolescente. A veces la miro y me estremezco al ver gestos de su madre en sus manos, en su sonrisa, en la forma de fruncir el ceño. Pero también veo una ternura que Laura fue perdiendo con los años. Una capacidad de cuestionarse, de decir no a tiempo. Una noche, ya más grande, me dijo: «Abuela, cuando sea mayor, quiero hablar con mamá. Pero quiero hacerlo sabiendo toda la verdad». Supe entonces que había llegado el momento que tanto temía. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con 2 tazas de chocolate caliente entre nosotras. Y le conté. No todos los detalles, no la dosis, ni los frascos, ni los términos legales, pero sí lo esencial. Que su madre había intentado matar a su otra abuela por dinero. Que también había preparado algo para mí. Que las pruebas apuntaban solo en una dirección. Y que yo había elegido decir la verdad para protegerla a ella. Sofía lloró. Se enfadó. Me preguntó por qué no había intentado curarla antes, por qué no la había salvado de sí misma. No tuve respuestas perfectas, porque también soy humana, le dije. Porque me costó aceptar lo que estaba frente a mis ojos. Porque tardé demasiado en creer en mis propios instintos. Y porque cuando por fin los escuché, ya no había forma de evitar el daño. Solo de detenerlo. Con el tiempo, la rabia de Sofía se fue transformando en algo más complejo. Tristeza, curiosidad, ganas de entender sin repetir la historia. Hoy duerme en la habitación contigua. A veces la oigo hablar por teléfono con amigas, reír, quejarse de tareas, suspirar por cosas propias de su edad. Y doy gracias por algo que nunca imaginé poder agradecer. Haber sobrevivido a mi propia hija para poder criar a mi nieta lejos del veneno. La Navidad volvió a nuestra casa, poco a poco. Al principio, no quería saber nada de luces, ni de postres, ni de villancicos. Pero Sofía insistió. No quiero que la Navidad sea siempre algo triste, abuela. Y tenía razón, así que un año, sacamos de nuevo la caja de adornos. Pusimos un árbol modesto, colgamos guirnaldas, horneamos galletas juntas. Cuando llegó la Nochebuena, Sofía colocó 2 platos en la mesa y dijo: «Uno por nosotras y otro por todo lo que dejamos atrás». Los postres volvieron a mi mesa. Pero nunca más acepto una taza o un plato sin saber de dónde viene, quién lo prepara y qué contiene. No es paranoia, es memoria. A veces, cuando la casa queda en silencio, miro mis manos. Esas manos que un día intercambiaron 2 platos por instinto. Esas manos que removieron basura para encontrar frascos. Esas manos que firmaron una denuncia contra la persona que más amaba en el mundo. Esas manos tienden ahora la mesa para una sola niña, para una sola nieta, para una sola oportunidad de hacer las cosas mejor. La traición me rompió. La verdad me dejó cicatrices, pero la justicia me devolvió algo que creí perdido. La capacidad de mirar a mi nieta a los ojos sin sentir que le estaba ocultando el monstruo que vivía a pocos metros de ella. Y si algo quiero dejarte con esta historia, es esto. A veces el amor de madre no significa cubrir, sino detener. No significa callar, sino nombrar. No significa salvar al culpable, sino proteger al inocente. Aunque duela como arrancarse el propio corazón. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar la historia de una mujer que casi muere por confiar, y que casi pierde a su alma por decir la verdad. Si te gustaría escuchar más relatos de traición,
venganza y secretos familiares contados desde la voz de quienes los vivieron. Suscríbete al canal y dale like a este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que hubieras tenido el valor de entregar a tu propio hijo a la justicia? ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando hoy? Te leo siempre. Soy Elena. Y esta fue la historia de cómo una madre sobrevivió al veneno de su propia sangre.